Vamos entonces con la temática de nuestro módulo en este diplomado de control de costos y calidad de los proyectos, teniendo en cuenta entonces la importancia y la relevancia que tiene para un equipo de trabajo, para el coordinador, coordinadora, gestor del proyecto, el proceso de estimación de costos. No sin antes entablar un mensaje relacionado precisamente con la escogencia, la proyección de nuestras ideas, como la idea de nuestro proyecto, por ejemplo. Nos dice el mensaje, las ideas te hacen fuerte, los ideales te harán invencible. Las buenas ideas nos hacen destacar y aún más si logramos, con nuestra audacia, llevarlas a la práctica. Sin embargo, las columnas que sostienen a la humanidad, las que han hecho avanzar el mundo, son las que conocemos como ideales. Las ideas reflejan, por tanto, el talento creador del ser humano. Son los destellos de la genialidad. Las buenas ideas nos hacen destacar y aún más si logramos con nuestra audacia, como decíamos, entonces llevarlas a la práctica. Los triunfos, aunque no son tantos como los intentos, nos hacen cobrar respeto hacia los demás. Pongamos en práctica, por tanto, nuestros ideales y trascenderemos. Este mensaje nos lleva a un nivel diferente, en el que precisamente cuando consolidamos, cuando vamos fortaleciendo nuestras ideas y más aún nuestras ideas de proyecto, pues encontrarán importancia y relevancia en algún escenario de nuestra vida. Es por tanto el tema que a continuación vamos a tratar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante para ustedes, los gestores de proyectos, los coordinadores, los emprendedores de proyectos, la estimación de costos? Determinar entonces la estimación de costos nos permitirá encontrar una complejidad intrínseca en los proyectos. Todos los proyectos, independientemente del área, de los servicios o del sector de donde se ubican, son relevantes y tienen, por tanto, una complejidad. Esta complejidad varía de acuerdo a las características, a la experiencia, a las características del proyecto, del contexto, a la experiencia del personal, a la información disponible, sobre todo durante la fase de planificación. Si tenemos una información basada en hechos reales, con la que hemos hecho procesos análogos o comparativos, si contamos con un equipo experto en la implementación de proyectos, si las características de nuestros proyectos se han diseñado de acuerdo, bueno, con las propuestas que les hemos sugerido en el módulo 1, 2 y en este presente módulo 3 de nuestro diplomado, pues encontraremos mayores facilidades y oportunidades para que la estimación de costos sea muy positiva. Algunas fuentes empleadas entonces para la estimación de costos son las siguientes. La documentación de la organización. Es información histórica, lecciones aprendidas, informes, actas, disponibilidad de las plantillas, de las matrices o esquemas de trabajo que se puedan utilizar. Las plantillas de estimación de costos son propias a la organización. Ustedes en los anexos encontrarán algunas matrices que nos permitan reconocer los ítems intrínsecos necesarios para la estimación de costos como tal y encontrar algún grado de estandarización, es decir, de organización de la información como tal. Son documentos de uso interno, pero que obviamente la implementación de ellos nos permitirán irradiar, desenvolver la información necesaria en cada una de las etapas de nuestro proyecto. Y requieren, obviamente, estas plantillas de estimación de costos una actualización permanente, con lo cual nos permitirá encontrar mejoras y obviamente posibilidades de modificar alguna decisión negativa dentro del avance de nuestro proyecto. Como hablábamos anteriormente, la información histórica o las lecciones aprendidas son estimaciones de costos de proyectos similares y esa comparación
nos permitirá encontrar similitudes en alcances, en suministros, en calidades, en los plazos, en los tiempos establecidos y que encontraremos la posibilidad de implementar en nuestros proyectos. Se podrá también incluir información de archivos detallados, de rendimientos que se han desarrollado o alcanzado por otras organizaciones, otras dependencias, ministerios, ONGs, etc. En torno al conocimiento del equipo del proyecto es la experiencia, experticia, que también ellos cuenten con su desarrollo, su desenvolvimiento en otro tipo de proyectos como tal, que nos brindará entonces un aporte significativo en la toma de decisiones. Hay algunos factores también de importancia en los factores ambientales en los que se desarrolla el proyecto. Es importante entonces la estimación de costos porque nos ayuda a encontrar recursos disponibles. Recursos disponibles teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Cuando hacemos la estimación entonces de costos, es importante identificar cuáles son los estudios detallados de los productos o de los servicios similares en el mercado en el que nuestro proyecto se va a implementar o se esté desarrollando y encontrar el mejor resultado de nuestro proyecto. ¿Cómo se ofrece entonces la condición del mercado? ¿Quién ofrece? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto supone el precio del costo o de venta? Es importante también identificar la base de datos comerciales, como lo hemos dicho, es esa información de los costos de materiales, de equipos, que se obtienen en sondeos o en estudios propios o externos, por ejemplo de cámaras de comercio, etc. Pueden implementarse fuentes en esta valoración y estimación de los costos y que lo hace un proceso importante y relevante porque habilita el alcance del proyecto, nos define cuáles son los límites en cuanto a las necesidades, los requisitos de un proyecto como tal y que puede irse modificando en esa estructura de desglose de tareas, que son las actividades puntuales en las que se va organizando nuestro proyecto como tal. Y ese es otro de los valores agregados en una estimación de costos de proyectos, porque proporciona, como lo mencionábamos en otro tema, un listado de las actividades, de los entregables, de los resultados del proyecto, y lo que nos ayuda entonces a encontrar a cada uno de esos ítems un costo, un valor que debe definirse, implementarse, invertirse, pues, para la realización de cada una de las actividades y funciones de nuestro proyecto como tal. Los recursos del proyecto serán fortalecidos cuando se identifiquen en una estimación de proyecto porque nos ayudan a encontrar todas las características generales de los recursos como tal. Son los datos económicos, los materiales y de personal, como el valor por inflación, la contratación de personal, los materiales que tienen algunas variaciones en los costos, en las tendencias que pueden ir incrementándose o en decrecimiento, de acuerdo a las condiciones del contexto. Una valoración o estimación de costos nos permite también la identificación de los riesgos, el registro de los riesgos. De acuerdo a cada una de las áreas de nuestro trabajo es necesario entonces reconocer cuáles son algunas situaciones que podemos prever y detener su marcha en caso de que sea un factor negativo para nuestro proyecto como tal. Esto nos ayuda también, esa estimación de los costos, a reconocer unos riesgos presentes en el proyecto. La estimación es importante para encontrar rentabilidad y transcurso en el proyecto. Sostenibilidad, como lo hemos mencionado, ya que reconoce entonces el alcance, la calidad, el costo de la planificación, los costos sociales, los costos ambientales, los costos políticos, técnicos
los que puede repercutir nuestro proyecto como tal. Los respaldos que también son necesarios para la dinamización de nuestros proyectos, como la compra de pólizas de seguros, los créditos tal vez a los que puede recurrir nuestro proyecto, el financiamiento de cooperación internacional, definir aquellas situaciones que pueden preverse como un riesgo, naturales, accidentales, etc. Todas son la identificación de riesgos de amenazas que también pueden repercutir de manera negativa en la implementación y el desarrollo y cumplimiento de nuestro cronograma de actividades. Estos son los factores relevantes entonces cuando se hace la estimación de costos en nuestro proyecto. Gracias.